Muy buenas noches, amigos. Aquí esta noche estamos en el mes de febrero, mes del corazón mundialmente, y no podemos dejar pasar por alto temas relacionados al COVID y el corazón. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial y muy cercano a nosotros, el doctor Carlos García Lidgaux, cardiólogo intervencionista, quien en otras ocasiones nos ha acompañado. Hay muchas incógnitas relacionadas con el COVID-19 y el sistema cardiovascular. Y es nuestra intención que a través de esta plataforma de Amadita por tu Salud le llevemos informaciones confiables, claras y de una manera sencilla para que nuestro público que nos sigue pueda entender y cuidar su salud, lo cual es el fin último de esta plataforma Amadita por tu Salud. Les dejo entonces aquí con el doctor Carlos García Lidgaux y hemos estado conversando desde hace días algunos temas que nos preocupan. Entre ellos, hemos estado escuchando el tema del COVID largo. Y realmente entiendo que eso quizás no sea un nombre totalmente científico, pero es como hemos estado oyendo. Y sabemos que estamos saliendo ya de la quinta ola del COVID. Nuestro país pasó el mes de diciembre y enero con una alta positividad, gracias a Dios no una alta letalidad, pero hemos tenido con esta nueva variante Omicron manifestaciones diferentes a las que estábamos acostumbrados. Y de hecho, yo pienso también que hemos estado todos aprendiendo sobre la marcha. Llevamos ya 2 años de pandemia y todavía no podemos decir que estamos libres del COVID. No. Buenas noches, Patricia, muchas gracias. En realidad, el nombre de COVID largo no es un nombre oficial, pero es el nombre que se le ha dado junto con COVID prolongado o síndrome post-COVID a una serie de manifestaciones que las personas tienen después de haber salido del COVID agudo. Ya llevamos 2 años y empiezan a haber estadísticas y estudios que nos dicen que el COVID no se acaba cuando se negativiza la PCR. Los pacientes están llegando a los hospitales y a los consultorios médicos con manifestaciones diversas. Lo primero que te dicen, doctor, yo después del COVID no soy la misma persona. Yo tengo lagunas, se me olvidan las cosas, tengo palpitaciones, camino y tengo fatiga. Y me han hecho chequeo, yo estoy bien supuestamente, pero continúo con todo esto. Y efectivamente, por estas manifestaciones y que ya los médicos no tememos tantos al COVID agudo, porque ya la vacunación y los nuevos medicamentos que hay nos han dado una serie de armamentos, si podemos llamarlo así, para poder combatir el inicio del COVID. Pero parece que el COVID no se va a ir tan fácil y vamos a tener que seguir con las manifestaciones y los síntomas y signos que da el COVID prolongado o COVID largo o síndrome post-COVID, como lo quisiéramos llamar. Hoy nos vamos a centrar en el COVID, las manifestaciones cardiovasculares del COVID, y hoy hay una estadística que traje, que es cuántos casos de COVID hay hoy día. Son 408 mil millones de personas que se han infectado y de ellas aproximadamente 6 millones han muerto. A nivel mundial. A nivel mundial. Eso sin mencionar que los países que han hecho lo que se llama
un cálculo de exceso de mortalidad, que es comparar las mortalidades que tenían en los años que no había COVID con las mortalidades que tenemos ahora, probablemente es triplicar la cifra de infecciones por COVID y además de eso los muertos. Si calculamos, extrapolamos lo que estoy diciendo, probablemente ha habido 1.2 billones de personas infectadas y aproximadamente 15 millones de fallecimientos por COVID. Son unos números realmente que impactan a uno. Y lo interesante sería, cuando uno mira hacia atrás y uno ve que eso no estaba como quien dice, en el panel, tú no lo tenías visible, y todas las consecuencias que eso ha traído, pues definitivamente hace que nosotros nos tengamos que seguir preparando, estudiando y seguir investigando sobre todo ese tipo de manifestaciones. El mundo se va a tener que replantear la vida. Nosotros no vamos a volver a tener la vida como la conocíamos. Va a ser diferente, con cosas negativas, pero cosas muy positivas también. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en lo que son las manifestaciones cardiovasculares del COVID, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo se manifiesta el tema del COVID largo y cómo se manifiesta en sentido general en el organismo humano el COVID? Bueno, el COVID es un virus, un coronavirus, que nos ha hecho volver a la escuela. El COVID inicia por transmisión aérea, es por gotas que se transmiten de una tos o de secreciones mucosas y entra por la nariz. Esta es la primera etapa y hay un grupo de personas que fueron voluntarias a quienes se le inoculó el virus del COVID sin vacuna y sin nada para ir día a día pudiendo monitorizarlos. Y la replicación del virus, o sea, ya el virus activo en la nariz es a los 2 días, aunque no tengamos ningún tipo de manifestación. A los 5 días ya empiezan las manifestaciones rinofaríngeas y ya luego se va desarrollando durante los 14 días. Hay 3 etapas, que es la etapa de arriba de la nasofaringe, y en pacientes en que van a evolucionar menos favorablemente, entonces empieza la etapa pulmonar. Luego de la etapa pulmonar puede venir la etapa sistémica, que es donde ataca al corazón, ataca a los riñones, y ya luego viene la etapa inflamatoria, que es donde se complican los pacientes porque es una enfermedad del endotelio vascular y hay una inflamación bestial donde el cuerpo, tratándose de defender, hace un síndrome inflamatorio generalizado. Y ahí vienen todas las complicaciones que sabemos en los pacientes que generalmente fallecen. Y cuando hablamos del endotelio vascular, estamos hablando precisamente de lo que es, por ejemplo, la arteria, que es parte del sistema cardiovascular, la capa interna, que por donde pasa la sangre. Sí. Últimamente se ha determinado que el endotelio vascular es prácticamente un órgano vivo. Ahí se manifiesta todo tipo de reacciones bioquímicas, metabólicas, etc. Entonces, al alterarse ese endotelio, empieza el sistema inmune a tratar de eliminar este invasor que es el virus del COVID. Y bueno, ahí vienen los desenlaces fatales generalmente. Entonces, si no se llega a esa fase de COVID severo o COVID moderado, pues el paciente generalmente a los 14 días ya ha sobrepasado la enfermedad. Pero ahí es que viene el tema nuestro. Se ha determinado que un alto porcentaje de pacientes que incluso no tuvieron ninguna manifestación empiezan a tener manifestación de cansancio, disnea o falta de aire, olvidar las cosas, depresión
muchos pacientes con depresión, manifestaciones renales, manifestaciones gastrointestinales, dolor precordial sin ningún tipo de alteración que se pueda manifestar por alguna de los laboratorios o de las pruebas que le hagamos. Entonces, esto ha hecho que en los grandes países, porque es un problema de salud pública, empiece a haber las clínicas del síndrome post-COVID o COVID prolongado, donde los pacientes van y empiezan a ser tratados por especialistas de las diversas manifestaciones que ellos tienen. Y creo que será una nueva etapa en la medicina epidemiológica del mundo. Y también con la variante Omicron, por ejemplo, que es la que últimamente mundialmente ha sido la predominante. Esas manifestaciones han sido más visibles porque no se presentaban los mismos síntomas, quizás, aunque sigue siendo el mismo. Sí, bueno, el tema de las variantes es lo que va a retar a la humanidad. ¿Nos vacunamos y terminamos con el COVID o van a seguir apareciendo variantes más agresivas, menos agresivas, variantes de preocupación, como dicen los de la OMS y del CDC? Y el Omicron, aunque mucho más transmisible, era menos letal, la letalidad era más baja, pero también tiene que ver mucho con la vacunación. Aquellos individuos que estaban vacunados, personas con comorbilidades, que con la variante Delta, la variante Beta o la variante Alfa hubieran probablemente desarrollado una enfermedad severa, con el Omicron hubo una enfermedad ligera. No obstante, aquellas personas que no fueron vacunados y le dio Omicron, hay fallecimientos. Y en los niños también no fue tan inocuo el Omicron, fue más agresivo, más transmisible. Y el problema que tenemos es que no tenemos cientos de miles de camas para los niños. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la manera de salir de esto. En cuanto a las manifestaciones del Omicron, muchas de ellas son manifestaciones nasofaríngeas, tos persistente más que con las demás, y también otra cosa que estamos viendo es mucha fatiga, mucho cansancio y manifestaciones gastrointestinales como diarreas de muchos días, que en algunos países donde se ha investigado el sistema de drenaje, el drenaje cloacal, se ha determinado de que es mucho más prolongado en el tiempo el Omicron detectarse en esas cloacas que con las otras variantes, o sea, se prolonga más. O sea, el organismo excreta el virus a nivel por la vía gastrointestinal, a pesar de que ya el paciente no tenga nada de manifestaciones. Pero a nivel, por ejemplo, de la parte cardiovascular, ¿cuál es la población que tú entiendes que tiene mayor riesgo de sufrir ese post-COVID a nivel cardiovascular? No hay forma de determinar si una persona va a tener el síndrome post-COVID o no, pero evidentemente aquellas personas de más de 65 años con comorbilidades, como es la diabetes o insuficiencia renal o enfermedad cardiovascular previa o compromiso inmune en pacientes que están inmunodeprimidos, pacientes de cáncer, pues evidentemente probablemente la enfermedad se manifieste de esta forma y se prolongue en el tiempo, porque en realidad no se sabe por qué se prolonga, por qué hay las manifestaciones largas del COVID. Algunos dicen que es por un sistema débil, como lo que yo acabo de mencionar, pero también otras personas dicen que es en aquellas personas jóvenes
el sistema inmune es muy eficiente y trata de eliminar definitivamente el virus de una forma mucho más fuerte que en una persona normal. Las manifestaciones cardiovasculares pueden ser cerebrovasculares, como son de ACVs, accidentes cerebrovasculares o enfermedad transitoria isquémica. Todas cada una de estas que yo voy a mencionar ha sido comparada con otro grupo de personas normales anteriormente versus los que les dio COVID. Y en todos ha habido un aumento de la incidencia y de la prevalencia de estas enfermedades. Las disritmias, arritmias cardíacas como bradicardia o taquicardia, bloqueos, la enfermedad isquémica del corazón, los infartos y las anginas de pecho, los pacientes que sufrieron COVID y tuvieron infartos, tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes de las mismas edades y las mismas comorbilidades antes del COVID. O sea que definitivamente el virus sí afecta el sistema cardiovascular con evidencias. La otra cosa es las pericarditis y las miocarditis y los trombos. Como el sistema, como dije anteriormente, el endotelio vascular está alterado, la agregación de plaquetas y la cascada de la coagulación se altera. Todos los factores de la coagulación. Todos los factores de la coagulación se alteran y empiezan los trombos que van al pulmón, que pueden porque son microtrombos o pueden ser trombos muy grandes, pero generalmente son microtrombos que se van acumulando y pueden degenerar en tromboembolismos pulmonares, trombos a nivel cerebral, trombos a nivel cardíaco. Yo siempre, como hago cateterismos, desde el 2020 estamos viendo manifestaciones de trombos que nosotros no veíamos en esa dimensión, tan grandes y tan extensos como estamos viendo con el COVID. Y no es solamente en la etapa aguda, se puede manifestar también en la etapa crónica o prolongada. Tú sabes que yo digo que a nivel del laboratorio, muchas de las pruebas que hoy se indican, que los médicos indican para ayudar en el seguimiento y cómo va el paciente, son pruebas que antes no se usaban casi, como por ejemplo el dímero D. Una que se puso de moda, el dímero D. El dímero D de repente. Ahora también lo están pidiendo en exceso. Sobreindicando, que todas esas son cosas que nosotros también debemos de velar, porque definitivamente eso no es algo que deba de hacerse, pero sí son pruebas que van de la mano con todo lo que son esos parámetros que te van a ayudar a ver cómo va clínicamente el paciente. Doctor García, ¿y cómo nosotros podemos identificar o saber que un paciente tiene el COVID? Y en ese caso, ¿qué serían los pasos a seguir para diagnosticarlo de manera adecuada? Sí, el síndrome post-COVID estamos tratando de aprender de esto. Más veces vienen los pacientes, cada vez más vienen los pacientes con las diversas manifestaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Y como en todo lo de medicina, una buena historia clínica al principio da la orientación de qué hay que hacer. Desde el punto de vista cardiovascular, pues una historia clínica, un electrocardiograma, ayuda muchísimo los ecocardiogramas y ya metiéndonos más profundamente, pues los Holters en las arritmias y en la resonancia magnética que nos deja ver si ha habido miocarditis, dilatación de cavidades, si ha habido afectaciones del pericardio y ahí se puede orientar el paciente hacia una terapia adecuada. En el caso del sistema cardiovascular. Por supuesto,
a los pacientes que tienen comorbilidades es reforzarle el tratamiento. Si usted es hipertenso, usted debe tratar de tener un tratamiento adecuado de la hipertensión, si tiene hipercolesterolemia, si le han puesto un stent, si es diabético, si es un paciente asmático. O sea, hay que intentar optimizar la sintomatología. Y si no se ha dado con ninguna alteración, saber que siempre tenemos las clínicas de rehabilitación cardíaca, que es muy importante que el paciente aprenda a reintegrarse a sus actividades. Si usted antes hacía ejercicio corría 5 kilómetros, no pretenda que después de un COVID usted va a irse a correr 5 kilómetros. Tiene que empezar paulatinamente. Y si no mejora su rendimiento a partir de ya cierto tiempo, pues empezar a tratar de profundizar en qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en los atletas de alta competición que le ha dado COVID, se le permite a las 4 semanas, después de haber iniciado los síntomas y no haber tenido ninguna complicación, ya a un entrenamiento ya concienzudo en cuanto a su desempeño. Una parte esencial en el diagnóstico del síndrome post-COVID son los laboratorios. Sin una serie de laboratorios que nos orientan de cómo andaba el individuo al principio, cómo fue al final, al supuesto final del virus, y cuando empiezan estas manifestaciones, pues un laboratorio rutinario con ciertas orientaciones, como son marcadores inflamatorios, el dímero D, la urea y la creatinina, los pacientes que tienen los diabéticos, que se les determine su glicemia, los hemogramas de cómo está el perfil hemático del paciente. Todo eso nos va orientando, y ya luego vienen las pruebas especiales, como son la ferritina, el IL-6, las troponinas en el caso y la CPK en el caso del corazón. Nos orientan a saber si estamos en una manifestación como puede ser una miocarditis o una pericarditis, o incluso un infarto. El infarto es algo que nos ayuda muchísimo las CPK y las troponinas seriadas, que se conjugan con una serie de pruebas, como es el electrocardiograma que ya mencioné, etcétera, etcétera. Doctor García, muchas personas se acercan a uno escucha comentarios de que las vacunas le pueden producir deterioro cardiovascular a nivel del corazón o efectos colaterales. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es propicia esta plataforma de Amadita por tu Salud para nosotros aclarar ese concepto de una manera llana y que entendamos la importancia que juegan en este momento, juega la vacuna o las diferentes vacunas que hay en existencia hoy en día para la COVID-19. Sí. Si hay, cuando a la humanidad se le quite la histeria del COVID, cuando nosotros miremos hacia atrás, vamos a ver que los seres humanos hicimos un hito. Codificar, secuenciar el virus en una semana, como hicieron los chinos, mandarlo a todos los científicos del mundo entero, que nunca antes había pasado algo como eso. La secuenciación del virus, los chinos de una vez lo mandaron a todos los científicos que podían desarrollar algo, y con esa secuenciación, por ejemplo, Moderna y Pfizer pudieron desarrollar una vacuna en una semana. Pero no fue que se pusieron a inventar, sino que ya en base a los estudios que tenían 30 años haciendo, con la tecnología de las tijeras genéticas, etcétera, etcétera,
pudieron desarrollar en 3 semanas, empezar a hacer las fases diferentes de las vacunas para poderlas implementar en 3, 4 meses a individuos que eran voluntarios. Entonces, no es cierto que hay una teoría de conspiración, que nos van a manejar como marionetas, ni mucho menos. Y mucho menos tampoco que las vacunas son dañinas. Las vacunas son lo único que nosotros tenemos en este instante que se ha probado que funciona contra el COVID. No hay otra cosa. Las vacunas es un estímulo de nuestro propio sistema inmunológico donde se pone una parte del virus, depende de la tecnología. Hay diferentes tipos de vacunas, están las chinas, están las rusas, las americanas, etcétera, etcétera, pero es orientado hacia que nuestro cuerpo desarrolle los anticuerpos y las defensas para combatir al virus una vez entre en nuestro sistema y no sea un virus virgen, o sea, que es lo único que tenemos para que el virus COVID-19 sea atenuado cuando nos dé. Sí, porque ya hay una memoria por la vacuna inducida, que son por los anticuerpos, que es la etapa inicial, y la memoria de los linfocitos T. Entonces, es cierto que se han identificado miocarditis, sobre todo en las vacunas de MNR, pero vamos a ver los números. O sea, un paciente a que le da COVID tiene un 30% de posibilidades de desarrollar una miocarditis que puede tener la consecuencia o de arritmia o de una cardiopatía dilatada, que el ventrículo, que el corazón se ponga grande y sea irreversible, que son los pacientes que hay que hacerle trasplante cardíaco. Entonces, eso versus que 1 en 200,000 personas se desarrolla una miocarditis por la vacuna, yo siempre preferiré estar en el 1 en 200,000 que en el 30%. Además, esos pacientes se han determinado de que se recuperan y están siendo observados para ver cuál va a ser su comportamiento a través del tiempo. O sea, no somos científicos locos que estamos haciendo cualquier cosa por la humanidad para ganar dinero ni para dominar a nadie, sino que es lo único que tenemos. Y acuérdense que las vacunas están desde que Jenner empezó con la vacuna de la viruela, que fue una de las enfermedades o la enfermedad que se pudo erradicar de la faz de la tierra y que hubo pandemias mucho más severas que lo que estamos viendo ahora. Yo soy muy optimista con todo esto. Se van a desarrollar antivirales para el COVID a partir de la investigación y de la financiación que dieron los gobiernos para poder desarrollar las vacunas rápidamente en un año, como se pudo desde la fase inicial, fase 1, hasta poderlo implementar cuando empezamos a vacunarnos en marzo del 2021, y otros países en diciembre del 2020, es un hito de la historia de la medicina. Entonces, de aquí se van a derivar otras vacunas que estaban rezagadas, como ya empezó la fase 1 de las vacunas del virus del SIDA, del dengue, de la malaria, que se lleva a 200 millones de personas al año, sobre todo en África. Entonces, vamos a ver de nuevas implementaciones de terapias anticancerígenas a través de las vacunas. O sea, que el hombre siempre busca la manera de sus vicisitudes convertirlas en triunfos. El Homo sapiens es un ser resiliente y que ha sabido sortear todos los problemas que ha tenido hasta ahora. Y yo pienso que es muy importante el tema de la vacunación, porque nosotros con esto estamos previniendo complicaciones. La balanza debe de estar hacia la vacunación, promoverla en todas las edades,
y realmente eso nos trae una tranquilidad porque, como tú bien dices, el efecto, si la persona está vacunada, no quiere decir que no le va a dar el COVID. Ese es otro tema que hay. Pero si le da, le va a dar de manera más leve en la mayoría de los casos. Claro, hay muchos factores, como tú mencionaste, las comorbilidades que pueden alterar, pero es el lado más seguro en este momento y es un hito de la humanidad. Y nosotros como país también hemos sido muy bendecidos en ese sentido de tener una alta disponibilidad de las vacunas también para nuestra población. Y la población lo que debe hacer es la conciencia de la importancia que hay de estar vacunados. Sí, llevarse de sus médicos, claro. No llevarse del doctor Google, ni que la vecina le dijo que fulanito y que dijeron que la bruja. Señores, es ciencia. No es el sonido de la calle. Hay un estudio en Estados Unidos de América donde aquellas personas que se hizo una encuesta de las manifestaciones de las personas, de cómo recibían su información del COVID. El 30% de las personas recibían de las redes sociales. El otro 70% de su médico o de algún empleado de la salud. Ese porcentaje, ese grupo de personas que recibían directamente de su médico, se vacunó en un 70%. Los de Google y Instagram y Twitter se vacunaron en un 38% y ustedes saben ese grupo la mortalidad que tuvo. Así está. El desenlace. O sea que definitivamente, amigos, nosotros consideramos que es muy importante el que la población comprenda todo de una manera sencilla, todos los datos importantes, los efectos precisamente en nuestro sistema cardiovascular en este mes del corazón y entendiendo hacia dónde vamos. Yo pienso que es muy importante creer en su médico, estar atento a los lineamientos que le da su médico y por ahí pueden estar seguros que van a poder ir mejorando su situación de salud. Patricia, agradezco esta plataforma de Amadita por tu Salud para poder llevar a la población información llana pero científica, que dejen de estar escuchando leyendas urbanas que no tienen ningún asidero y que lo único que hacen es distorsionar la posibilidad de que usted pueda salir del COVID-19. Muchísimas gracias, doctor García. Muy contentos de haberlo tenido en esta nueva oportunidad, porque ha sido invitado en otras ocasiones, tratando temas de actualidad, y damos las gracias a toda nuestra audiencia por seguir nuestras plataformas digitales. Esta es una forma llana de llegar hacia ustedes, como bien dijo el doctor García, con informaciones científicas, veraces y de una manera precisa y concisa. Así que les deseo muy buenas noches y será hasta otra próxima entrega de Amadita por tu Salud.